La forma en la que nosotros explicamos el mundo por medio del arte, la música y por medio de las palabras, ¿no? Sin embargo, esta última, las palabras, el lenguaje, tiene como ciertas ambigüedades mediante las cuales funciona, ¿no? Eh, para que lo que trato de expresar yo tenga un sentido, para quien lo escucha se necesita básicamente un contexto, ¿no? Darle como qué es lo que estoy diciendo mediante mis condiciones pues materiales, básicamente en las que me sostengo. Las palabras no tienden a tener sentido por sí solas, ¿vale? Sin embargo, aún es muy curioso que aunque hablemos en los mismos términos, nunca nos referimos a lo mismo, ¿no? Muy por esto de que cada persona tiene pues diferentes conceptos, diferentes posturas sobre, por ejemplo, lo que es la libertad, el amor, la justicia, ¿no? Sin embargo, hay algo muy bonito en estas ambigüedades y es que de allí nace la poesía. Por ejemplo, decir que la noche llora tu ausencia, ¿no? Pero, pero sin embargo, en otro sentido, las palabras que uso no son mías. El lenguaje solo cobra sentido en concordancia con otro. El lenguaje solo cobra sentido en una función colectiva, básicamente. ¿Vale? En función del lenguaje que hacemos, en función del lenguaje que hace sentido en el mundo, por ejemplo, el, antes de que nosotros conceptualizáramos o tuviéramos la idea de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, pues aún así, pues la sentíamos, pues ese efecto nunca ha pasado. Sin embargo, recién lo conceptualizamos y encajamos lo que es la gravedad en palabras, pudimos entonces recién explicar nuestra experiencia de vida en el mundo con, con ese concepto, ¿no? Con la gravedad. Y pues claro, de ahí surgieron bastantes avances en esa época. Pero no podíamos describir muy bien, por ejemplo, se me hace un poco banal tratar de meter lo que son los sentimientos entre palabras, ¿no? Muy teniendo en cuenta esto que inclusive la forma en la que nosotros pensamos es con el lenguaje. No podemos escapar eh, un poco, ni siquiera en el pensamiento, a lo que es nuestras ideas, la forma en la que nosotros pues formamos nuestras ideas, ¿no? Entonces, muy interesante para mí es tratar de ver, de identificar por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, el tratar de decir, oye, es que yo pienso que la libertad es esto por tal y tal, ¿no? Por ejemplo, se basa en esta crítica, en el sentido pues, puramente kantiano, ¿no? De desvelar todos estos supuestos a priori según los cuales actúan nuestros dogmas, nuestra ideología, básicamente, ¿no? Pero entonces, eh, mi idea básicamente sería tratarlo en un sistema dialéctico. Eh, Dialéctica básicamente en el sentido de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? En el sentido en cómo formulamos, en cómo eh, ideamos nuestros, nuestros preconceptos. Vaya, ¿qué sucede? El lenguaje no es puramente, no es puramente eh, laico en el sentido de mis ideas no son mías, mis ideas son robadas, ¿vale? Eh, Bien, entonces, ¿cómo nosotros logramos escapar entonces un poco al lenguaje, ¿no? Porque ya vimos que entonces que el lenguaje no nos constituye de manera reactiva en nuestra experiencia del mundo, eh, pero sin embargo hay cosas que no alcanzamos a describir en el sentido del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, lo que es los sentimientos, el odio, el amor, ¿no? Sin embargo, constituye que la forma en la que nosotros eh, explicamos los conceptos o estos preconceptos que tenemos explicamos palabras en función de palabras, ¿no? Por ejemplo, no podemos salir inclusive tratando de explicar lo que es un cuaderno
de palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos el tema de los sentimientos allí en las palabras, en los preconceptos? Sucede que, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tratado de conceptualizar, por ejemplo, lo que es el amor, ¿no? Tratar de meterlo en palabras. Y sucede que, por ejemplo, con el amor es que siempre es algo más, ¿no? Eh, por ejemplo, decir que, oye, para mí, lo que es amor es que, por ejemplo, lo que cocina mi mamá, ¿no? Eh, y lo que cocina mi abuela tal vez, y el cómo me siento con esta persona, ¿no? Sin embargo, en el sentido de el amor como sentimiento, se me hace inclusive a mí un poco banal tratar de encerrarlo en palabras, ¿no? Por esto entonces, la forma en la que nosotros nos deberíamos tratar de comunicar, más allá de las palabras, es con un sentido físico, ¿no? Igual esto viene muy desvalidado por el sentido de la tecnología, actualmente con, con redes sociales, que son como los medios de comunicación actuales, y específicamente meterlo esto en el sentido de WhatsApp, Messenger y cualquier otra plataforma de mensajería, ¿no? Por el sentido de las palabras solo tienen sentido bajo un contexto pues material, vaya. Esto cómo hace sentido a nosotros, y es que eh, yo digo casualmente muchas de las conversaciones por WhatsApp, por ejemplo, que tengo, y yo digo muy en concordancia con este librito bastante rojo que se llama la guerra del Golfo no ha tenido lugar, y es en posición reactiva, esta conversación no ha tenido lugar, ¿vale? Justamente en el sentido de para que eh, una, una relación interpersonal, en mi sentido, tenga lugar en, en un lugar físico, ¿vale? En ese sentido reactivo trato de explicarlo. Sin embargo, en ese sentido reactivo de que no ha tenido lugar en un plano físico, ¿no? Entonces, me hablan de que por ejemplo, de que you hate me, por ejemplo, y es como que, at the really, pero ¿qué me está diciendo tu lenguaje pues no verbal, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre estamos pues comunicando cosas, ya sea en palabras, acciones, o incluso en este lenguaje no verbal que es como las pequeñas cosas que hacemos con los movimientos, ¿no? Y la forma de una mirada en en lo que a mí hace sentido, eh, es mucho más fuerte que tratar de describir cualquier cosa en palabras, ¿no? De tratar de describir, por ejemplo, lo que es el amor, lo que es el odio. Una mirada simplemente arrasa con todo eso. Por ende, el sentido de decir, oye, pero realmente no quiero meter esto en palabras. Entonces, cómo hacemos para entonces tratar de describir esa presencia en el mundo de eso? Y teniendo presente que nosotros no somos más que lo que percibimos, porque percibimos siempre un matiz de la realidad, ¿no? Según nuestra personalidad, nuestras experiencias en el mundo. Entonces, ahí ya cobra sentido lo que es el arte, la música, ¿no? Me decía, de hecho, un saludo al profesor y al magíster José Sánchez, hablaba con él veces pasadas, y él decía, oye, pero es que cuando las palabras no son suficientes, ahí entra lo que es el arte, la música. Y quizás, me decía él, quizás si yo no puedo expresar lo que siento por una persona, lo que hago es que le pongo una canción, ¿no? Y, y vaya si me hizo bastante sentido a mí. Entonces, cuando no podemos, cuando las palabras no son suficientes, entra lo que es el arte, lo que es la música específicamente. Vale. Entonces, básicamente un poco, en resumen, eso era lo que quería tratar de conceptualizar, en el sentido de las palabras nos constituyen relativamente
en nuestra experiencia de vida, que muchas veces pues, sí, pues siempre tendemos a estar pues inalienados eh, en esta forma, ¿cierto? Sin embargo, las palabras siempre, o el lenguaje siempre termina siendo eh, banal en cuando tratamos de explicar cosas tan complejas como lo que es el amor, el odio, ¿cierto? Eh, Porque son conceptos, son cosas que siempre escapan y siempre terminan siendo algo más que palabras, ¿no? Entonces, en un sentido reactivo, eh, las palabras siempre escapan, o los sentimientos, perdón, siempre escapan a las palabras. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué, por qué pensamos que, o por qué tenemos ese concepto sobre la justicia? ¿Por qué creemos lo que es la libertad? ¿Vale? Entonces, en un sentido puramente kantiano sobre la crítica, tratar de desvelar todos estos supuestos a priori según los cuales estamos sesgados, básicamente, ¿vale? Sobre los cuales formamos nuestra ideología. Y esto es tan fácil como que es imposible no estar sesgado, ¿vale? Y sin embargo, lo más sano, eh, para mí en un sentido sería eh, tener este proceso dialéctico, ¿vale? Yo siempre tengo esta idea de que, oye, no importa mucho lo que tú creas mediante el sentido de que soporte un proceso dialéctico, ¿vale? Porque entonces, y pues para esto hay que tener mucho la capacidad de cambiar de idea, ¿no? En el sentido de, de hacer por ejemplo, en mea culpa, de decir, oye, sí, estaba equivocado, la hice de pendejo acá, pero vamos cambiando, rotando ideas, ¿vale? En el sentido de tenerle miedo al hombre de un solo libro. Entonces, pasando de eso, eh, pues básicamente eso era un poco lo que quería como tratar de conceptualizar, teniendo esa idea. Entonces, eso.